Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a resolver el test 3 de ginecología para el curso de residentado médico. No olviden hacer sus tests, resolver sus preguntas, contrastarlas y siempre tratar de que, si tienen algunas dudas, resolverlas con la videoclase. Entonces, empezamos. Bien, esta pregunta es del 2015. Encontramos una alusión a lo que se debería hacer ante una masa, ¿no? Tenemos una masa sólida de 9 centímetros, anexo derecho, en ese entonces nos dan estas claves: la paroscopía, observación, marcadores tumulares, anticonceptivos orales, la parotomía. Bien, es una masa sólida, observación, en anexo derecho en una mujer joven. No sería tanto, o sea, si analizamos solamente las claves, vamos a dar cuenta que observación no es la clave, definitivamente. Anticonceptivos orales para una masa sólida tampoco iría. Y la parotomía y la paroscopía tienen la misma intención. Por lo tanto, muy probablemente sea la que queda, ¿no? Marcadores tumorales. Ahora, eh, ya después de eso, pues vendría alguna otra medida, ¿no? Como la intervención quirúrgica estaría dirigida a preservar la función reproductiva, a menos que, pues, se necesite una cirugía bilateral, ¿no? Eh, Acá lo que se necesita primero sería hacer un estudio de marcadores tumorales. Como siguiente paso, no ir de frente a un procedimiento invasivo, ¿no? Lo otro sería hacer una biopsia, hacer una exploración, eh, ¿no? Para hacer luego una laparoscopía, una laparotomía, pero con fines ya de tratamiento, ¿no? Eso vendría después. Clave C. La pregunta más sencilla: imagen en vidrio esmerilado, endometrioma. Clave A. Mujer de 45 años, MS35, obesidad, factor de riesgo para leiomiomatosis uterina, cáncer de endometrio, cáncer de mama. ¿Por qué? Por la aromatasa, ¿no? Es un complejo enzimático del citocromo P450. Cataliza tres hidroxilaciones, como pueden recordarlo, que conducen a la conversión de androsteniona a estrona. Y esto, pues, esta capacidad para mantener un estímulo estrogénico en pacientes obesos es la que aumenta la incidencia de patologías hormonodependientes. Clave C. Posmenopáusicas con sangrado genital de útero. ¿Cuál es la causa más frecuente? Bien, estamos ya hablando de pacientes posmenopáusicas. Y si analizamos las claves, pues vamos a darnos cuenta que cáncer de ovario, quiste de ovario se van porque, bueno, están en la parte anexial, no va a ser lo más frecuente. Endometriosis en posmenopáusicas, digamos que es una patología de presentación más temprana, por lo tanto no sería la clave. Entonces se deberían quedar entre miomatosis uterina y cáncer endometrial, hasta ahí la duda, ¿no? Y marcar con 50% de acierto. Así que en posmenopáusicas se debería considerar la etiología de sangrado uterino más frecuente por la atrofia genital. Esto sí está descrito como frecuencia. Y segundo, por la presencia de pólipos, y de ahí la hiperplasia, ¿no? Seguida después ya del cáncer de útero. Clave B. ¿Cuál es un antineoplaso alquilante? Si es platino, esto es una pregunta directa. Si es platino alquilante, se usa también bastante en cáncer ginecológico. Una paciente de 59 años acude por presentar sangrado vaginal. 59 años, posmenopáusica, sangrado vaginal. Antecedentes de hipertensión y diabetes mellitus. Estudio ecográfico transvaginal, endometrio de 9 milímetros, heterogéneo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La hiperplasia endometrial, en este caso, podría ser la clave.
¿Qué más? Cáncer de endometrio también. Pólipo endometrial también. Mioma, ya con menos frecuencia. Atrofia endometrial es lo que eh, podríamos marcar también, pero nos dice que hay un endometrio de 9 milímetros. No vayan a caer. Entonces, como el punto de corte pues más o menos es de 4 a 5, entonces 9 ya hablamos de hiperplasia endometrial muy probablemente. ¿Que puede ser un cáncer? También. Puede ser, pero es menos frecuente. Hablamos de frecuencia, ¿no? Clave A. Bueno, un tip. Generalmente en el examen la patología benigna es más frecuente que la patología maligna, por lo general, como tip en el examen. Hablamos de casos clínicos, recuerden que no hablamos de casos clínicos, hablamos de preguntas. Paciente de 45 años que presenta menorragia, metrorragia y dismenorrea. Ya. Bueno, lo podemos enmarcar como hemorragia uterina disfuncional hasta ahí. Al examen ginecológico, sangrado escaso a través de orificio cervical externo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pues no nos da más datos, ¿no? 45 años. Metrorragia. Pues sí, no podemos enmarcarlo claramente en una patología. Podemos decir que sí, si está asociado a dismenorrea, muy probablemente pues estamos hablando de alteraciones perimenopáusicas, lo cual lo hace más sugerente de una hemorragia uterina disfuncional, también la edad, ¿no? Eso sería lo más frecuente. ¿Podría ser leiomiomatosis uterina? Sí podría ser, pero menos frecuente. Bien, y las otras patologías pues no encuadran tanto en el caso de dismenorrea, ¿no? Como el término hemorragia uterina disfuncional es más general, probablemente sin mayores datos, esa ya ha sido la intención del que hizo la pregunta. Mujer de 50 años en este caso, antecedentes de diabetes mellitus, que acude por presentar sangrado vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Siempre te van a poner cáncer, hiperplasia, recuerda, lo más probable, muy probablemente sea lo, eh, lo benigno, y de ahí lo maligno. Clave C. Acá en esta pregunta nos hacen referencia a la adenomiosis. Bueno, la adenomiosis es una enfermedad relativamente frecuente, se puede decir, depende del que enfoca el tema, que forma parte de la endometriosis como una única entidad o que eh, son entidades diferentes con la endometriosis, ¿no? La adenomiosis y la endometriosis. Bien, para fines de examen, por lo general, ha sido lo mismo, ¿no? Endometriosis del miometrio es lo mismo que adenomiosis. Esto puede variar de acuerdo a las preguntas, no han sido tan uniformes, pero por lo general ha sido esa alusión. Y nunca han preguntado sobre la diferencia, no claramente, ¿no? Bien, en el caso de que haya una invasión del tejido eh, endometrial hacia el tejido miometrial, entonces cuando hay cuando hay estímulo hormonal, se va a engrosar este tejido endometrial dentro de las fibras musculares y va a producir un dolor intenso. Y esto es el signo más característico. Acá no te preguntan el más frecuente, sino el signo que concuerda mejor con este diagnóstico. O sea, el más característico, dismenorrea. Clave D. Mujer de 48 años con hemorragia uterina normal y examen pélvico normal. La patología más importante a descartar, ¿cuál es? Bien, en este caso es el adenocarcinoma endometrial. En este caso. ¿Por qué? ¿Por qué cambia la clave? Porque te dicen la más importante.
o sea, en este caso pues va a comprometer la vida de la paciente, ¿no? Las otras alternativas son benignas y al ser lo más importante marcamos B. En los siguientes factores de riesgo a considerar en el cáncer de endometrio en pacientes posmenopáusicas, excepto de riesgo. El dolor no va a ser un factor de riesgo esencialmente. Por lo general es asintomático. Y bueno, acá no nos hace pensar en riesgo esencialmente, ¿no? Que sea un factor de riesgo. El sangrado posmenopáusico, sí, la diabetes mellitus también. El sangrado posmenopáusico porque nos indicaría quizás una hiperplasia que podría llevarnos a pensar en un cáncer, ¿no? Diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad son factores de riesgo reconocidos. El dolor pélvico no sería en sí, además un dolor pélvico en general, ¿no? Como factor de riesgo, no podríamos decir. Quizás como un signo tardío, ¿no? Eso podríamos decir, pero no como factor de riesgo. Clave B. Mujer de 60 años, obesa, nulívora, hipertensa, con ginecorragia relacionada al coito, el diagnóstico probable es neoplasia de endometrio, o sea, tiene todos los galones. Además te preguntan qué tipo de neoplasia, no te dicen otra, no te dan otra opción, te dan la localización. Bien, clave C. Una paciente de 45 años de edad con leiomiomatía, uterina detectada en el examen pélvico, se queja de hemorragia uterina excesiva. Bueno, puede ser. ¿Cuál debe ser el siguiente paso en el tratamiento? Tenía el diagnóstico de leiomatosis uterina, pero mujer de 45 años, ¿no? Recuerden que no es una mujer premenopáusica. Debemos descartar de todas maneras, ¿no? Debemos hacer una biopsia endometrial. Bien, si la leiomatosis uterina ya la detectaron en examen pélvico, pues ya lo viste, ¿no? Se supone que has visto por algún método o palpado, pero quizás es más probable que lo hayas visto. Y lo siguiente, pues en el caso de leiomatosis uterina, otro que podrían haber marcado es ecografía, ¿no? Pero hay hemorragia uterina excesiva, ¿no? Entonces, habría que hacer de todas maneras una biopsia endometrial. Pero la duda lógica sería ecografía en esta pregunta, así que bueno, podrían haber marcado una de estas dos, ¿no? Ecografía o biopsia endometrial. Por el factor de riesgo de que sea una mujer premenopáusica, lo que deberíamos hacer es, y si nos dan la opción, es hacer una biopsia endometrial. Clave D. Mujer de 51 años tiene hidronefrosis unilateral. Nada más. Hay flujo vaginal con mal olor. Masa anexial irregular. Se extiende en la pared pélvica. Hay una masa, hidronefrosis derecha, ¿no? La paciente experimenta hemorragia vaginal luego de que se le explora. ¿De qué podríamos estar hablando en este caso? Bueno, el sangrado que aumenta o se desencadena con la movilización también está asociado a características de movilidad, de malignidad en una mujer ya posmenopáusica. Nos hace pensar en un sarcoma uterino. Estos sarcomas comprenden menos del 1%, es una pregunta difícil por la incidencia del sarcoma, y 2 al 5% de todos los cánceres uterinos, ¿no? Son un grupo raro, heterogéneo, agresivo. Bueno, incluso su pronóstico no es tan bueno. Surgen principalmente de endometrio, en otros órganos de origen mülleriano y que comprometen el 40-50% de todos los sarcomas uterinos.
ese es el carcinosarcoma. El leiomiosarcoma, que surge del músculo, con una incidencia máxima que se presenta a los 50 años de edad y comprende el 30%. Y luego hay los sarcomas que surgen del estroma uterino, con una incidencia máxima que se presenta antes de la menopausia, con tumores de sangrado bajo, y después de la menopausia con tumores de sangrado alto, que comprenden el 15% de todos los sarcomas uterinos. O sea, acá la clave es esta, ¿no? Porque en general aquí te dice pues que hay hidronefrosis, está con flujo de mal olor, pero te dice que hay hemorragia vaginal posterior a la exploración. Y eso es lo que nos debe hacer pensar, ¿no? en, en un sarcoma. Sobre todo porque la movilización del útero es la que desencadena este sangrado. Carcinoma de trompas de falopio debería ser descartado por la frecuencia. La patología benigna como el hiperplasia endometrial no iría acá, con ese olor fétido, también lo descartas. Carcinoma endometrial es un diagnóstico ya más específico, ¿no? Del tipo de los carcinosarcomas. En este caso sería un carcinosarcoma. Nos quedamos con sarcoma uterino por la presentación, por la forma de presentación. Clave D. Igual no deja de ser una pregunta un poco polémica. Clave D. De los siguientes, ¿cuál metastatiza a vagina con más frecuencia? No, la metástasis más frecuente a vagina es la del cáncer de cervix y luego está el carcinoma endometrial, así en ese orden. ¿Por qué no nos ponen cervix endometrial? Síntoma más común de la hiperplasia endometrial, hemorragia vaginal. Hemorragia vaginal, o sea, más común, más frecuente, eso, sangrado. ¿Cuál es el tumor uterino maligno más común? Uterino. El adenocarcinoma de útero es el tipo de endometrioide más común de útero. ¿El adenocarcinoma endometrial es más común en qué grupo de edad? Mayores de 50 años, ¿no? Se diagnostica con mayor frecuencia entre los 50 y 65 años. La hemorragia uterina normal en la mujer perimenopáusica nos obliga a descartar primero lo más importante, ¿no? Bueno, aquí tampoco te ponen pues hiperplasia o atrofia, no es mal, no te la ponen, así que cáncer de endometrio, ¿no? En que, bueno, depende cómo vean la pregunta, podrían haber marcado pólipo también, pero perimenopáusica, recuerden que es factor de riesgo para cáncer y es lo que debemos descartar, no lo más frecuente, sino lo que primero lo que nos obliga a descartar, ni siquiera lo que primero descartaríamos, sino lo que estamos obligados a descartar. Clave A. Bien, como se van dando cuenta, las preguntas de ginecología son más difíciles en el sentido de que la información puede variar, pero el sentido común sí que lo utilizan bastante, ¿no? Los que hacen las preguntas de ginecología. Una mujer menopáusica con factores de riesgo positivo para cáncer de endometrio. Bueno, pues hay dos, se tiene menopausia y aparte cáncer, otro factor de riesgo que no lo dice. Acude con sangrado uterino importante de inicio súbito. La primera medida a practicar en consulta externa es, bien, una pregunta polémica, un poco polémica, porque la primera medida de practicar, pues entra la paciente al consultorio y ¿qué haces, no? Probablemente le hagas una ecografía, ¿no? No es como que no le dices, señora, entre a, al consultorio y de frente le haces la biopsia, ¿no? Pero sí se puede hacer, ¿no? Con la cureta de Novak. Se puede hacer de manera ambulatoria. Dilatación y grado, consulta externa no sería. Decir que en consulta externa siempre tienes la ecografía, también eso sería un poco extraño,
aunque sí, muchos consultorios lo tienen, pero en otras áreas pues habitualmente está el consultorio y la ecografía está en otro lado, por ahí, ¿no? Pensarla así, y del hecho de que te digan que es un factor de riesgo positivo para cáncer, parece que le han enfocado de esa forma, ¿no? A eso iba, entonces la mayoría de preguntas sí se resuelven con el sentido común y otras pues, como en este caso, es básicamente asociar la pregunta a la respuesta. No hay otra mayor técnica. Ginecología ya se diluye un poco más, siendo las preguntas de mayor complejidad que las preguntas de obstetricia. Clave E. Una mujer de 64 años. Bueno, para uno, tuvo la menarquía a los 10, joven. Fecha de última regla a los 55, 45 años. Obesa, diabética, hipertensa. Ya, bueno. Ginecorragia, endometrio de 20 milímetros. Diagnóstico más probable. Adenocarcinoma endometrioide, que tiene todo el pack, ¿no? Exposición estrogénica. Obesa, menarquía temprana, menopausia tardía, otros factores de riesgo como letal, la diabetes mellitus, la presencia de un endometrio de 20 milímetros ya es sugestivo, ¿no? Clave A. La hiperplasia endometrial está relacionada acá todas están relacionadas, puede suceder. Clave E. ¿Cuál de los siguientes factores son factores de riesgo para el cáncer de endometrio? Obesidad, diabetes, hipertensión arterial. Clave D. Te ponen diabetes sacarina, como mellitus sacarina. En fin. Clave D. El más frecuente de los tumores de endometrio es el adenocarcinoma. Clave B. ¿Cuál de los hechos se admite que es producto o es del uso de anticonceptivos hormonales combinados? Bien, se dice, ¿no?, que aumenta levemente la frecuencia de cáncer de cervix, pero disminuye la de endometrio y ovario. Endometrio y ovario. Los ACO. Como mnemotecnia, ACO tiene una C y una O. Entonces, aumenta la de cervix y disminuye la de ovario. Por ahí, como endometrio y ovario terminan en O, se pueden acordar para la disminución. Aumenta cervix C y disminuye la O, endometrio y ovario. Mnemotecnia, clave C. Una mujer posmenopáusica de 69 años de edad llega para un tratamiento quirúrgico de cáncer endometrial. Desea saber cuál es la evaluación exploradora, preparatoria más importante para buscar metástasis. ¿A dónde metastatiza? Bueno, hay que... de lo que nos dan acá y que podemos hacer rápidamente es una radiografía de tórax. Las hepáticas también son bastante comunes, pero en este caso no nos dan una opción, ¿no?, de un ultrasonido de cavidad abdominal. Clave A. Una de las siguientes no es de riesgo para cáncer endometrial. Menopausia tardía, ¿no? Obesidad, diabetes mellitus, estrógenos sin combinación, solo estrogénico. Multiparidad, no, porque implica menor exposición estrogénica, ¿no?, durante los embarazos. Clave D. Muy bien, acá esta pregunta pues habría que ver cómo la enfocan, ¿no? Porque te dice el procedimiento más seguro, ¿en qué sentido? ¿Seguridad para el paciente o el que te da más confiabilidad, ¿no? Pero si hablamos de diagnóstico ya, debería pues implicar algo, ¿no? Microlegrado, legrado flexionario, citología endocavitaria, histeroscopía. Entonces ya no piensas que está hablando de seguridad del paciente, sino de, muy probable, cuál te va a dar un mejor resultado. Generalmente pues esa es la biopsia endometrial en el consultorio.
Si encuentra, se puede realizar un curetaje endocervical para descartar invasión del endocervix y el examen citológico de rutina, prueba paniculada del exocervix, también para detectar neoplasia cervical. Pero su eficacia es solamente del 50%. Así que el más seguro, porque acá, bueno, o sea, el microlegrado y la citología endocavitaria como que van juntos. Podemos asociar esas dos alternativas. El legrado fraccionario también se puede usar, pero aún así no es tan alta su solamente así, o sea, solamente hacerlo así no es tan alta su efectividad. En cambio, si realizas la histeroscopía para hacer luego dilatación, curetaje y legrado fraccionado, pues vas a realizar una afectación cervical por cáncer de endometrio y sí que puedes hacer todo, ¿no? Puedes visualizar la cavidad endometrial y luego hacer un curetaje uterino completo. Entonces, si hablamos de lo más seguro para el diagnóstico y como que seguro, no te habla de seguridad del paciente, porque estamos viendo varios métodos que en realidad pues son seguros, marcaríamos histeroscopía. Clave D. La pregunta no está clara, es cierto. Y bueno, las otras claves podrían haberlas marcado también con la misma frecuencia. Entonces, una pregunta difícil por cómo está planteada, así que no se preocupen mucho si se han equivocado, no está tan clara, así que esta es más o menos la forma en que han pensado esta pregunta. Clave D, muy improbable que vuelva a venir así, muy improbable, y si viene, viene tal cual. Clave D. Una mujer de 60 años de edad padece una hiperplasia endometrial atípica. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? El más adecuado para hiperplasia endometrial atípica. Tratamiento. El grado fraccionado diagnóstico. Radioterapia externa para hiperplasia atípica. No decimos que no se pueda usar, pero no es el más adecuado definitivamente. Gestágeno durante un mes, solo gestágeno. Histerectomía radical. Es una pregunta del MIR. Se basa en este estudio prospectivo, ¿no? En que un patólogo revisó los casos diagnósticos de hiperplasia compleja con atipia y un tercio de los casos confirmó hiperplasia atípica compleja, ¿no? En el otro tercio se consideró hiperplasia atípica compleja menor que y un tercio se consideró cáncer de endometrio. O sea, 3 tipos, ¿no? Esta variabilidad en el diagnóstico debe considerarse al determinar el tratamiento para estos pacientes. Clave B. Pregunta del MIR. A veces vienen las preguntas tal cual del MIR. Es por eso que las ponemos así, textuales. Clave B. El uso de estrógenos aislados en la posmenopausia se ha asociado con... Bueno, si es estrógeno aislado, si es cáncer de endometrio. Esta pregunta sencilla. Clave A. La forma más común de presentación del carcinoma de endometrio es metrorragia posmenopáusica. Más común, más frecuente. Las pacientes con alto riesgo de desarrollar cáncer de endometrio son las siguientes, excepto, recuerden, multigestas multipara. Clave A. Mujer de 30 años. 30 años. Multigesta, bueno, 30 años. Fecha de última regla, hace 20 días. Llega por esterilidad y desmenorrea importante. Destaca una tumoración anexal en ecografía y aumento moderado de CA125. Diagnóstico más frecuente de presunción. Tiene esterilidad, dismenorrea. Puede haber tumoración también, ¿no? Una masa anexial con un aumento moderado de CA125.
Aquí estamos hablando de una endometriosis, muy probablemente por el antecedente de esterilidad, de dismenorrea. Recuerden que el cáncer no duele. Embarazo ectópico, te dice que tiene esterilidad. Quiste ovárico funcional con dismenorrea. Mioma uterino con dismenorrea. Bueno, puede ser, pero es menos frecuente con esterilidad. Así que nos queda endometriosis, no hay de otra. Clave D. Mujer de 36 años, abortadora recurrente. Bueno, dice tener ecografía compatible con el leiomioma uterino. Si el leiomioma submucoso fuera causante de las pérdidas recurrentes, ¿cuál sería la alteración menstrual característica? Bien, bueno, en general pues te están preguntando qué pasa si hay un leiomioma submucoso, ¿no? Debe ser un tumor notable que esté impidiendo la implantación, o sea, debe ser muy notable. Y oligomenorreas, hipomenorreas se va, polimenorreas varias, o sea, la frecuencia no sería tan característica. Menstruación normal te ponen luego, entonces no. Nos quedaríamos entre polimenorreas e hipermenorreas, pero si hablamos de cantidad, hablamos de hipermenorrea. Y es lo más compatible. Clave C. ¿Cuál es el tipo de sangrado ginecológico más común que producen los miomas? Hipermenorrea. Si es que van a sangrar, hipermenorrea. Mujeres de 36 años acuden por presentar hipermenorrea y anemia. Tiene ecografía compatible con leiomioma uterino, submucoso. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? Lo mejor es hacerle histeroscopía, ¿no? Por histeroscopía. Si es que se puede, si es que está factible, se hace. Clave A. Mujer de 36 años acude por sangrado abundante durante la menstruación. Refiere tener ecografía con diagnóstico de miomatosis, lo mismo. ¿Cuál sería la localización? Según la paciente, dice que hay sangrado abundante durante la menstruación y eso es lo más característico de el mioma submucoso. Clave B. Tumor ginecológico más frecuente que presenta sangrado vaginal persistente, mioma submucoso. Diagnóstico diferencial de pólipo cervical. Se ve una masa en el cervix, cáncer, lo más frecuente, de algo benigno. Cáncer en el cervix, cáncer de endometrio, lesiones granulomatosas de cervix. Es el mioma submucoso abortado, que va a ser un pólipo ahí. Clave D. ¿Cuál es el tipo de fibroma uterino que produce con más frecuencia hemorragia uterina normal submucoso? Quede claro. Mujer de 48 años que acude por hipermenorrea de un año de evolución. Al examen clínico, útero aumentado de consistencia y volumen comparable a gestación de 14 semanas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mioma intramural. Esta es la clave oficial del ordinario. Mioma intramural. Tenemos clínica de un paciente de hipermenorrea que puede ser producida por cualquiera, ¿no? Pero hay un aumento de volumen en los primeros, ¿no?, que no suele afectar la pared uterina. En cambio, acá hablamos de de algo, de una masa que es descrita como intramural. Y eso hace que esto sea más parte de la clave, ¿no? Por esta consistencia intramural. O sea, el útero en sí está aumentado de consistencia. No solo el volumen, ¿no? Está bastante grande. Un poquito discutible, pero esa fue la clave. Así que hay que analizar por qué pensaron en eso. Debe ser porque nos dicen la palabra consistencia. Eso lo hace intramural. Y eso hace que, pues, más frecuente. Además te dicen el diagnóstico más probable. ¿Cuál es lo que más frecuente se encuentra? Mioma intramural. Clave E. ¿Cuál de los siguientes procedimientos proporciona el diagnóstico más preciso de mioma subseroso? Resonancia, histeroscopía, iconosonografía, tomografía.
Pregunta también oficial. Es un método de inestimable valor la ecografía para efectuar el diagnóstico fundamental cuando los miomas son tan pequeños que no se detectan bien a través del tacto, ¿no? Tiene una sensibilidad del 95 al 100%. Clave A. Mujer de 40 años, con ginecorragia escasa de un mes. 40 años. No tiene retraso menstrual. Ojo, ojo, ojo. Útero de 11 centímetros. Consistencia aumentada, otra vez. Superficie irregular y orificios cervicales cerrados. El diagnóstico más probable: miomatosis uterina. ¿Cuál es la neoplasia uterina más común? Uterina. Leiomiomatosis. Una de las siguientes es correcta sobre los leiomiomas uterinos. Sí hay una regresión por lo de la menopausia, ¿no? Son tumores hormonodependientes. Clave D. Lo más importante, la frecuencia podría ser. ¿Qué más? La forma esférica irregular. Se encuentra separado de endometrio por una cápsula. Solo contiene tejido fibroso y muscular liso. Es solitario o múltiple. Bien. Acá digamos que lo más importante es su afectación, la afectación, ¿no?, que tiene. Además, mire, podemos agrupar todos, nos preguntan por forma esférica, separan, aunque no, sepas o no sepas si eso es verdad, ¿no? Nos preguntan por lo más importante. Y todos son claves estructurales, ¿no? Todas las claves nos hacen alusión a una característica estructural, ¿no?, anatómica, anatomopatológica, en todo caso. En este caso, por descarte deberían haber marcado que afecta al 40% de las mujeres, aunque no estuviesen seguros del porcentaje. Bien, clave D. El factor clínico más importante para el diagnóstico de un fibroma uterino es clínico más importante, lo más característico, el examen ginecológico, tumor duro unido al útero. Puede ser otras cosas, trastorno de compresión de órganos vecinos, eso te hace pensar en otra cosa, dolor por torsión del mismo, fibroma. No, bueno, sería el trastorno menstrual, ¿no?, para pensar en un fibroma uterino, y el factor clínico más importante es la hipermenorrea. Clave C. Mujer de 35 años que presenta menorragia de 2 meses sin otros datos de interés. Está pálida, tiene una presión dentro de lo normal, pulso también. Se palpa útero 2 centímetros por encima del pubis, o sea, está grande. 2 meses de menorragia. Al examen pélvico está el útero anterior con un nódulo de 4 centímetros a nivel fúndico, los anexos normales y una hemoglobina de 9, que es lo más probable. Leiomioma uterino. Esta pregunta es diferente a la del sarcoma, ¿no? Hay una masa así, no hay hidronefrosis, no hay otra complicación, no hay el mal olor. Así que leiomiomatosis uterina. Clave A. La indicación más frecuente de una esterectomía es leiomioma. 40% de esterectomías se realizan por diagnóstico de miomatosis uterina. Esto, bueno, en el Williams de la tercera edición. Puede variar a nivel local, sí, pero de las que te dan ahí, de esas claves que te dan ahí, la indicación más frecuente, el diagnóstico más frecuente sería leiomioma, ¿no? Hemorragia uterina normal, muy amplio. El diagnóstico, dolor pélvico crónico en sí mismo, histerectomía para curar el dolor pélvico crónico, no. Relajación pelviana, tampoco. Cáncer invasivo no sería lo más frecuente. Clave E. Mujer de 49 años que presenta un mioma uterino de un tamaño equivalente al de una gestación de 12 semanas. Está grande, que presenta hipermenorreas, hemoglobinemia de 9, no hay patología asociada. Bien. Está a la espera de una histerectomía para dentro de 3 a 4 meses. Y mientras tanto, ¿qué se le puede dar?, ¿no? Bueno, acá se ha
visto que los agonistas de GnRH reducen los leiomiomas al dirigirse a los efectos del crecimiento dependiente de estrógeno y progesterona. Inicialmente estos agonistas van a estimular a los receptores de las gónadas hipofisiarias para causar una liberación suprafisiológica del LH y FSH, también llamada llamarada o pico, que va a durar más o menos una semana y luego se va a ver esta afectación, este efecto. Sin embargo, con su acción a largo plazo, los agonistas regulan negativamente los receptores gonadotropos, creando así desensibilización a la GnRH. En consecuencia, la disminución de la secreción de gonadotropinas conduce a la supresión de los niveles de estrógeno y progesterona 1 a 2 semanas después de la administración inicial del agonista de GnRH. Y es así que esto se puede usar. Incluso se ha visto que hay una disminución dramática del volumen uterino, ¿no? Se puede usar con mucho éxito. Clave D. La degeneración más frecuente en el embarazo, roja, ¿no? Hialina es la más frecuente, cálcica en la menopausia, roja en el embarazo. Pregunta frecuente de examen. Clave C. Un mioma uterino de localización fúndica de 5 centímetros de diámetro en mujer de 32 años con 2 abortos anteriores y sin hijos, es indicación de 32 años, 2 abortos anteriores, no tiene hijos, hay que preservar el útero, si es que se puede, ¿no? Así que vamos con las claves. Y el mejor tratamiento, si bien es cierto, el tratamiento médico ayudaría, pero si queremos conservar la fertilidad hay que hacer una miomectomía. Clave D. Una mujer de 32 años de edad, noligesta, presenta un mioma subseroso, fondo uterino, de 12 centímetros de diámetro sin dolor ni trastornos menstruales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues no hay sintomatología por lo general, no se opera, ¿no? Aunque algunos en sus guías de cirugía dicen que si la paciente lo requiere, si la paciente lo desea, ¿no? También. No hay dolor ni trastornos menstruales. Clave E. Con relación al mioma uterino es cierto que el síntoma más habitual es la hemorragia, eso es verdad, lo más frecuente. Ante un mioma uterino voluminoso en una mujer de 42 años, está indicada que si es voluminoso, si ya tiene 42 años, sobre todo si ya no hay deseos genésicos, podemos hacer una histerectomía total. Clave E. Esta pregunta, un poquito debatible, podrían pensarlo, ¿no? ¿Por qué no una miomectomía? ¿No? Hormonoterapia no sería lo más frecuente. Te dicen histerectomía subtotal, luego total. Conducta expectante. Sí sé que podrían haber marcado otras claves, pero el punto clave es que acá te dice voluminoso, ¿no? Y te pregunta qué debemos hacer. Es voluminoso, se nota. Mujer de 42 años muy probablemente no tenga deseo genésico, ya por la edad. Pensar en una histerectomía total, no obstante, no deja de ser una pregunta polémica, un poco polémica. Clave E. Primera pregunta, una mujer de 26 años de edad, vista por primera vez a las 28 semanas de gestación. No hay alteraciones en historia, en examen, salvo un leiomioma cervical posterior de 2 centímetros. Está relativamente asintomática. ¿Cuál es el manejo adecuado? Los miomas no se manejan dentro de la gestación porque hay mal pronóstico de esta cirugía, se manejan después. La miomectomía entonces no es de elección en este momento. La cesárea electiva no se puede determinar si se necesitará o no cesárea electiva, hay que ver el comportamiento del mioma cervical llegados al término y determinar si habrá o no cesárea electiva. La progesterona
En este caso no ayudaría al tamaño del mioma porque la gestante ya secreta cantidades considerables de progesterona. La aptitud expectante, la actitud expectante sería entonces la norma. Una mujer de 62 años de edad presenta secreción serosanguinolenta espontánea por ambos pezones. Al examen, una tumoración de 2x2 en mama derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A esa edad, con secreción serosanguinolenta espontánea por ambos pezones, lo que pensamos es que es un cáncer de mama. Cáncer de mama. Primera causa es papiloma intraductal. No hay esa clave. Segunda causa, cáncer de mama. Cáncer de mama en esta paciente. Pregunta similar a la anterior. No tenemos la causa de papiloma intraductal. Buscamos la segunda causa, cáncer de mama. ¿Cuál es el órgano afectado en la metástasis de cáncer de mama? Tenemos pulmón, hígado y hueso, pero bueno, más frecuente pulmón. Como se dan cuenta, aquí haciendo un paréntesis, las preguntas de ginecología, de la parte de ginecología, de todo ginecología y obstetricia, las preguntas de parte de ginecología son bastante recurrentes, no tienen una complejidad muy grande y eso pasa con los temas que son muy complejos. Cuando los temas son muy complejos, muy de especialista, las preguntas suelen ser fáciles y moderadas. Poco te ponen preguntas difíciles sobre estos temas. Como podemos ver, o sea, vamos a resolverlo rápidamente porque son conceptos muy básicos la mayoría de veces. Bien, como acá. Con fines de examen, primero pulmón, segundo hígado, tercero hueso. Metástasis de cáncer de mama. Método de detección temprana, mamografía. Otra vez, mamografía. Si tenemos terapia de estrogénica sin oposición, tenemos riesgo de cáncer de mama y de endometrio. Cáncer de mama y de endometrio. Recuerden que los ACO disminuyen, o sea, cuando damos anticoncepción hormonal combinada, o sea, la terapia hormonal combinada, disminuye el riesgo de cáncer de qué? De ovario y de endometrio. Y bueno, aumenta levemente el de mama, ¿no? Paciente mujer de 40 años, bueno, con el capítulo algunos opinan que este aumento no es significativo, entonces tampoco se correlaciona tanto con el cáncer de mama cuando se da terapia combinada. Bien, continuemos. El hecho de que la paciente tenga edema o linfedema se debe a, a un bloqueo linfático, que es una de las complicaciones posquirúrgicas más frecuentes. Factor más importante como pronóstico en cáncer de mama, siempre ganglios, busca ganglios como primero porque es el más importante. Ganglios. Lo mismo acá, ganglios. Y el otro criterio importante de pronóstico, aparte de los ganglios, son los receptores estrogénicos. Si tienen receptores positivos, mejor, porque responderá mejor a antiesterógenos, como por ejemplo tamoxifeno. ¿Cuál es la localización más frecuente de cáncer de mama? Cuadrante superexterno, la mayoría de las veces. Son factores de riesgo de cáncer de mama, excepto tabaquismo. Tabaquismo no se ha asociado, bueno, los estudios fueron hechos por la industria tabaquera en Inglaterra, pero no, obviamente no demostraron una clara asociación entre tabaco y cáncer de mama, pero podría haber un sesgo, ¿no? Pero son los estudios más grandes. No obstante, con fines de examen, tabaco no es factor de riesgo de cáncer de mama. Las lesiones malignas de la mama están localizadas más frecuentemente en cuadrante superexterno. ¿Se dan cuenta? Son preguntas repetidas. Esta pregunta debatible, un poco para pensarla, ¿no?
Tenemos una masa tumoral en la mama izquierda fija, pared torácica y ganglios palpables en región axilar ipsilateral. La evaluación inicial de la paciente debe incluir, o sea, lo mejor aquí, el hecho de que la paciente tenga una masa tumoral fija a la pared torácica, nos hubiese decantado por marcar una biopsia con aguja gruesa. Esta bibliografía de Cecil, de medicina interna, hemos tratado de tomar esta bibliografía para que vean que hay muchos libros de texto, de los más clásicos, toman este concepto. Dice textualmente: en la actualidad la aspiración con aguja fina y la biopsia con aguja gruesa han sustituido a la biopsia por incisión o incisional como los métodos diagnósticos estándar. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo a algunas directivas de la OMS, es más rentable, también desde el punto de vista de costo-beneficio y de disponibilidad del examen, sobre todo en los primeros niveles de atención, de la aspiración con aguja fina y aspiración con aguja gruesa, ¿no? Aquí se tiene los ganglios palpables, la masa tumoral es palpable, entonces sí sería, de acuerdo a estos criterios, subsidiaria de una biopsia con aspiración con aguja fina o con aguja gruesa, dejando la biopsia incisional y excisional de lado. Dice que lo mejor que se puede hacer actualmente es la biopsia guiada por mamografía, ecografía o resonancia magnética. Estas biopsias con aguja gruesa guiadas por ecografía son casi igual de precisas que la biopsia quirúrgica abierta y se asocian con tasas de complicación menores. Estas tecnologías permiten un diagnóstico preciso que puede seguirse de un plan terapéutico definitivo. Bien, entonces dice, pero concluye, ¿no? Dice: sin embargo, en las lesiones sospechosas en las que el diagnóstico sea equívoco tras la aspiración con aguja fina o la biopsia con aguja gruesa, se deben realizar más pruebas. Por último, siempre se recomienda realizar pruebas de imagen bilaterales para, buscar otras lesiones. En fin, la palabra aquí es que evaluación inicial sí debería incluir entonces una aspiración con aguja fina o con aguja gruesa, dejando de lado la excisional e incisional para afinar el diagnóstico cuando el diagnóstico es equívoco. De esta manera está enfocado acá. El síntoma más frecuente en el cáncer de mama es masa, 50%. El que tiene el mejor pronóstico de los que se mencionan aquí es el carcinoma tubular. Es un carcinoma raro, pero tiene un excelente pronóstico. Aquí tenemos una masa de crecimiento rápido, lobulada, bullonada, bien delimitada. Ese clave, bien delimitada. La piel está brillante, tensa, no está retraída, no hay adherencias, la consistencia es dura. Bien, mastopatía fibroquística, buscaríamos quistes, ¿no? Múltiples en la mayoría de casos. No hablamos de una tumoración de crecimiento rápido. La edad tampoco de mayor incidencia no es los 52 años. La mastitis, el adenocarcinoma y el lipoma no se presentan así, de esta manera. El lipoma sí es suave, duro, suave, ligeramente indurado a veces, en algunos casos puede ser el lipoma, pero no sería lobulada, ¿no? De ese contorno abullonado, así que refiere la pregunta, y no tendría un crecimiento rápido tampoco. Eso nos hace descartar lipoma también. De acuerdo a las características, entonces, lo más frecuente aquí es un tumor fibroides. El tumor fibroide es raro, puede ocurrir a cualquier edad, pero son más comunes alrededor de los 50 años. Se describen también en mujeres jóvenes, sobre todo en el oriente. Típicamente es una masa de crecimiento rápido, pero bien definida, bien delimitada. Bueno, en la ecografía puede mostrar algunas estrías sobre una lesión hipoecoica.
Mujer de 32 años, G3 para 3, consulta por presentar secreción sanguinolenta por el pezón de la mama izquierda, sin antecedentes de cáncer de mama en la familia. Al examen físico no se detecta ninguna tumoración. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Secreción sanguinolenta. Primera causa, papiloma intraductal. Segunda causa, cáncer. Pero aquí no hay antecedentes de cáncer de mama, no hay tumoraciones como para tener algún indicio de carcinoma. Aún así, lo más frecuente, lo más probable seguiría siendo papiloma intraductal. Los papilomas intraductales son unas lesiones epiteliales. Pueden ser pedunculadas, pueden obstruir, dilatar el conducto afectado. Se diagnostican con más frecuencia en mujeres perimenopáusicas, pero no es exclusiva de estas. La secreción es intermitente, espontánea. Involucra a uno o dos conductos la mayoría de veces. Puede ser acuosa, serosa, sanguinolenta. El volumen es variable. El 75% de estas lesiones van a estar debajo de la areola, van a ser subareolales. Pequeños y blandos, muchas veces difícil de palpar. Bien, es importante presionar, hacer una presión radial sobre los diferentes áreas de la areola para identificar si la descarga viene de un solo conducto o de múltiples. Cuando la descarga proviene de uno solo, entonces hay que hacer un diferencial con el carcinoma, pues, ¿no? El tratamiento de este papiloma intraductal consiste en una biopsia excisional del conducto afectado y una pequeña cantidad de tejido circundante. Se saca todo, entonces, aunque estos tumores tienden a presentar regresión en mujeres posmenopáusicas, se debe considerar la extirpación para descartar la malignidad. Y obviamente en las que no se decide hacer esto hay que tener una vigilancia cercana. Otra vez, papiloma intraductal, secreción espontánea por el pezón. El flujo sanguinolento por el pezón es más característico de papiloma intraductal. ¿Cuál es la siguiente causa más común de secreción hemorrágica por el pezón? Papiloma intraductal. ¿Con cuál de las patologías se asocia con mayor frecuencia la enfermedad de Paget del pezón? En gran medida la enfermedad del Paget del pezón, en más del 70%, en algunas series, se asocia a carcinoma intraductal de mama. Muchos la describen como una extensión de esta enfermedad. Microscópicamente se van a encontrar células claras grandes que son típicas, denominadas las células de Paget, con un citoplasma pálido y abundante. Los núcleos van a estar hipercromáticos con nucleolos prominentes. La enfermedad de Paget es maligna, ya es una enfermedad maligna que se asocia con mayor frecuencia a carcinoma de mama primario invasivo o in situ, de tipo ductal. Aquí otra vez. Bueno, una masa dura, fija, mal diferenciada, ya. Cáncer. ¿Cuál es el más frecuente? Carcinoma ductal infiltrante. Antes se tenía mucho en cuenta la tipificación histológica del cáncer de mama. Actualmente, como hemos visto, o como veremos, ya no se toma tanto en cuenta con respecto a la terapia el hecho de que sea ductal infiltrante o sea lobular, ¿no? Sino básicamente se tienen antecedentes familiares, sobre todo en el diagnóstico, y la inmunohistoquímica de las lesiones para tener una decisión terapéutica han tomado relevancia, más relevancia que la tipificación histológica en sí misma, pero se sigue utilizando, ¿no? La más frecuente es carcinoma ductal infiltrante, es lo más frecuente. La variante histológica más frecuente en cáncer de mama es carcinoma ductal infiltrante.
es el más frecuente, constituye el 70-80% de los carcinomas. Lo que te va a definir microscópicamente esta lesión son los cordones o nidos de las células neoplásicas. Siempre que te digan cordones o nidos, ductal infiltrante, ¿no? Se subclasifica en grados histológicos, bien diferenciado, diferenciación moderada y mal diferenciado, ¿no? Grado 1, 2 y 3. Lo más importante en el tratamiento del carcinoma ductal in situ o carcinoma intraductal que deben dejarse buenos márgenes quirúrgicos. Es lo más importante de lo que está acá porque si bien es cierto se denomina in situ, eso no quiere decir que no sea invasivo. Todo cáncer tiene ese potencial, ¿no? Si bien es cierto está in situ, pero no quiere decir que en ningún momento se va a volver invasivo. Que sean lesiones pequeñas o no palpables no es importante, no es relevante. El tamaño del tumor no importa porque el cáncer de mama se considera una enfermedad sistémica, independientemente del tamaño de la lesión. Que se puede conservar la mama con extirpación del tumor más radiación coadyuvante. Podría ser, pero eso no tiene que ver específicamente con el tratamiento en sí del carcinoma ductal in situ, el carcinoma intraductal. No tiene que ver exactamente con eso. No es importante en relación a. En cambio, los márgenes quirúrgicos sí. Sí, es muy importante dejar unos buenos márgenes quirúrgicos. El índice de recurrencia va a depender del estado de los márgenes quirúrgicos, también de las características moleculares y del tratamiento que se ha aplicado. Es lo más importante con respecto al tratamiento. La causa más común de drenaje sanguíneo por el pezón en mujeres premenopáusicas es papiloma intraductal o intracanalicular. En una mujer de 30 años que consulta por dolor en las mamas cada vez que menstrua, al examen físico no se encuentran tumoraciones, la ecografía de mama es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí es una cuestión de terminología pura. La clave es mastodinia, a secas, mastodinia sola, porque la definición de mastodinia es una mastalgia cíclica. Esa es la definición, mastalgia cíclica. El término mastodinia cíclica no existe porque es redundante, porque mastodinia es algo cíclico. Bien, eso solamente es una cuestión de terminología, una pregunta bastante confusa, impugnable, lógicamente, pero ese es el criterio. El criterio es que mastodinia es una mastalgia cíclica y esa es la clave. Mastodinia cíclica no existe, no es un término mastodinia cíclica, el término es mastodinia, nada más. El que tiene el CIE10 es mastodinia y la definición es una mastalgia cíclica, una mastalgia asociada a la menstruación. De las siguientes es verdadera con respecto al fibroadenoma mamario. Es una pregunta antigua donde se tenía el concepto de que no hay un mayor riesgo de desarrollar un carcinoma. No obstante, actualmente se sabe que el fibroadenoma complejo, en el contexto de antecedentes de cáncer de mama, familiares de cáncer de mama, sí podrían tener más riesgo de desarrollar un carcinoma. No obstante, esta es la clave en esta pregunta que es antigua, ¿no? Las mujeres blancas son más propensas a desarrollarlos, no hay un claro predominio racial. La edad es más o menos entre los 20 y 30 años de aparición. No tiene relación alguna con sensibilidad a andrógenos falsos, sí tiene relación con el estímulo estrogénico. Y obviamente aquí la inflamación y la linfadenopatía son características de malignidad. No aplicaba en esta pregunta, aunque podrían ser características de malignidad, sobre todo la linfadenopatía podrían ser características de malignidad, pero no aplicaba en esta pregunta porque si considerábamos que el fibroadenoma mamario no desarrolla cáncer, no podría ser características de malignidad, ¿no? Entonces es como que una pregunta habla de malignidad y la otra te dice que no tiene riesgo de desarrollo de un carcinoma, tienes que elegir entre una de las dos, y de acuerdo al concepto anterior, la mejor clave sería que no tienen mayor riesgo de desarrollar un carcinoma.
Mujer de 25 años con tumoración mamaria, bueno, lo mismo, fibroadenoma, ya lo comentamos. Otra vez, lo mismo, duro, móvil, ovulado. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Fibroadenoma. Otra vez, otra pregunta. No hay piel naranja, no hay derrame por el pezón, ni retracción, como para pensar en ectasia de conductos mamarios, en carcinoma, abscesos, quistes solitarios. No nos dicen que haya fiebre para pensar en un proceso infeccioso. Eh, los quistes que pueden darse y pueden ser solitarios no se presentan de esa forma. Lo más frecuente, lo más probable es que sea un fibroadenoma. Otra vez acá, moviliza, significación a cuadrantes, significación a la piel, no dolorosa, no adenopatías, fibroadenoma también. Puede ser causa de una telorrea unilateral y uniorificial, excepto bien el carcinoma ductal y el papiloma intraductal son las principales causas de telorrea. Pueden ser unilaterales o uniorificiales, en algunos casos pueden ser bilaterales también. En el caso del papiloma intraductal, por lo general es unilateral. En la enfermedad fibroquística es raro, pero sí invade. Bueno, invade no, la palabra no es correcta, es si compromete los canalículos, porque el origen de la enfermedad fibroquística también es canalicular, al igual que el ductal, por ejemplo, está en el complejo ducto lobulillar, ahí se origina, entonces podría también comprometer y producir telorrea. La ictasia ductal, al ser también una patología ductal, raramente la acumulación de los detritus puede producir una ectasia y estos detritos lesionar el ducto y también producir telorrea. Telorrea hace alusión a la emisión de contenido sanguinolento. Mientras que prolectinoma no, pues prolectinoma es una causa de galactorrea y típicamente es bilateral porque el estímulo hormonal no va a distinguir entre una mama y la otra. Aquí, el cambio fibroquístico y la mayoría de los carcinomas se originan de la unidad terminoducto-lobulillar. Es la unidad de la mama. La unidad funcional de la mama. Funcional. Muy bien, las clasificaciones de cáncer que se deben aprender son, bueno, es que son muchos cánceres, ¿no? Muchos cánceres que hay que repasar. La incidencia de preguntas es obviamente los cánceres ginecológicos de entrada. También el cáncer gástrico, por ejemplo, también ha sido bastante preguntado. De los otros tipos de cáncer. Pero también ha venido sobre estadías sobre cáncer de pulmón. Ha venido también algunos estadiajes sobre cáncer de próstata, por ejemplo. En fin, son muchos los posibles estadiajes. Pero en este caso, de los cánceres ginecológicos hay que aprenderse sí o sí el estadiaje del cáncer de mama, del cáncer de endometrio y del cáncer de cervix. Los tres, sí o sí de memoria, los TNMs. Cáncer de mama, endometrio y cervix. Si te da el tiempo, si te queda tiempo, ya te vas a memorizar los TNM, por ejemplo, de cáncer de ovario, que no sería tan necesario, de cáncer de vagina, de cáncer de vulva, que son menos frecuentemente preguntados. Pero sí o sí, mama, cervix y endometrio. Sí o sí. Muy bien, aquí tenemos una clasificación abreviada que si no quieres aprenderte toda la clasificación extensísima del cáncer de mama con sus subclasificaciones, te vale para responder la mayoría de preguntas. Por ejemplo esta, T2N0. T2
de 2 a 5 centímetros. Y obviamente N0 sin ganglios. Y respondiste a la pregunta solamente sabiendo la clasificación abreviada del TNM de cáncer de mama. Una pregunta un poco debatible esta, porque el criterio es mayor de 2 centímetros, claro, o sea, desde 2.001 ya es un pronóstico negativo, si ahora te ponen el límite 2, ¿no? Pero el criterio es así, mayor de 2 centímetros, mayor de 2 centímetros. Dice mayor igual, mayor de 2 en todos. Bueno, la bibliografía que hemos revisado, mayor de 2. En una mujer menor de 35 años, o sea, 32 años sí, en el embarazo también hay un peor pronóstico. Ahí tenemos esta referencia de 2008, este estudio. Hay un pronóstico más pobre en mujeres embarazadas. Los receptores estrogénicos negativos también son un factor de mal pronóstico. La infiltración cutánea también, porque la infiltración cutánea ya le da un T4. Entonces, aquí, siendo textuales, siendo límites, tumoración de 2 centímetros de diámetro. Y a veces con ARM o Aspefan te va a poner preguntas así, como que tomes macrocitosis, por ejemplo, ya con 101 de BCM, cosas así muy leves, ¿no? Esta sería la clave. El carcinoma mínimo de mama, esto es un concepto muy antiguo, donde se hablaba de un carcinoma de 1 por 1, que podría ser cero no infiltrante. Ya se ha dejado de lado, porque ahora se habla de que el cáncer de mama ya desde sus primeros estadios, independientemente del tamaño, es una enfermedad sistémica. Bien, el hecho de que las microcalcificaciones sean diseminadas es lo que descarta la malignidad. Porque como podemos ver hay tipos de acuerdo a la clasificación de legal, hay 3 tipos de clasificaciones. Las que son grandes con centro radiotransparente, bueno, benignas. Ahora los tipo 2 y tipo 3 va a variar sobre todo porque son pequeñas. Los tipo 2 son redondas sin centro radiotransparente, pero son menos de 10 microcalcificaciones por centímetro cuadrado. Ese es el signo de benignidad. O sea, están diseminadas, no están concentradas, ¿no? Si hay más de 10 a 12 por centímetro cuadrado, o sea, están concentradas, el diagnóstico de malignidad se hace de más sospechas, como en el tipo 3, que son las clasificaciones típicas, ¿no? Puntiformes y pequeñas, y obviamente concentradas. Bueno, los criterios mamográficos también de malignidad es el hecho de encontrar una imagen nodular espiculada con bordes difusos, puede ser microcalcificaciones agrupadas, la densidad simétrica, la vascularización acentuada, el engrosamiento de un solo conducto. Recordar que la mamografía es menos rentable en mamas muy densas y fibrosas, también en mujeres muy jóvenes, por eso hay una edad donde se recomienda ya la mamografía. La especificidad es de un 95%. Aquí tenemos una mamografía entonces de un tumor nodular indoloro de bordes imprecisos. La imagen es espiculada en todos sus márgenes y tiene microcalcificaciones finas agrupadas en el interior. Cáncer. Lo mismo acá, microcalcificaciones agrupadas no diseminadas, carcinoma. La hiperplasia ductal atípica en esta paciente es la que tiene mayor riesgo, más o menos un riesgo relativo mayor a 4. Fumar, se ha visto que no hay una clara asociación, aparentemente no, es un factor de riesgo. El aumento de grasas en la dieta no necesariamente, la obesidad, el sedentarismo sí, se han asociado. El antecedente familiar de cáncer de mama en esta paciente no, porque es una abuela, ¿no? Es de segundo grado, el factor de riesgo de primer grado es el que te da un puntaje mayor a 4, los familiares de segundo grado
te dan un riesgo de 1 a 2 aumentado, ¿no? 1 punto tantos a 2. La paridad retrasada también tiene un factor de riesgo de 2 a 4. Entonces el más contundente aquí es la hiperplasia epitelial atípica. Tenemos una mujer de 68 años, consulta porque descubrió todo nódulo firme, único. Bien, el examen está un nódulo discreto, sin afectación de piel, sin agranamiento de ganglios, ni retracción, ni enrojecimiento, ni dolor. El próximo paso a seguir es la misma pregunta, similar a la que hemos visto, y se debe iniciar con aspiración con aguja fina o con aguja gruesa en este tipo de pacientes. Recuerden ese concepto con fines de examen. No se peleen con el examen, no se peleen con CONAREM ni con ASPEFAN, ellos ponen las preguntas. Uno de los siguientes procedimientos incluye la extirpación en bloque de la rama de la mama. Músculos pectorales y ganglios axilares nos hacen referencia a la mastectomía radical o la de Halsted. Es la que saca todo, ¿no? Es la más deformante, extirpa la mama, ganglios linfáticos, el músculo pectorales también. También tenemos otras como la mastectomía simple, que retira la mama nada más, sin la fascia pectoral, mayor subyacente, sin vaciamiento ganglionar. La mastectomía subcutánea es aquella que se preserva el tejido de la piel, se retira todo el tejido ganglionar y para que luego se pueda reconstruir mejor. La radical modificada es aquella que respeta los músculos, no se lleva los músculos, la mastectomía radical modificada. También tenemos otros conceptos como la lumpectomía, que solamente se extirpa el tumor, y la mastectomía parcial, que solamente es extirpar una parte de la mama además del tumor, ¿no? Como en este caso mastectomía segmentaria, es una mastectomía parcial. Y también está la lumpectomía, ¿no? En la mastectomía segmentaria. Bien, dice, tiene receptores estrogénicos positivos. Eso quiere decir que va a haber buena respuesta al tratamiento hormonal. Aquí esta pregunta, básicamente la actitud en esta pregunta va a ser la siguiente. Tenemos una paciente de 35 años de edad, ¿no? Sometida a mastectomía, y luego nos dicen que tiene receptores negativos, estrógenos y progestágenos negativos. La conducta más apropiada tras la mastectomía es, en general, si tenemos, o sea, grandes rasgos, si después de la mastectomía yo quiero instaurar otro tratamiento y tengo receptores negativos, lo principal va a ser la quimioterapia adyuvante. Va a ser lo que más va a servir en los pacientes con receptores de estrógeno y progestágenos negativos. De ahí vamos a ver cómo está el ER2, ¿no? Si está positivo, está negativo, y también se puede tomar algunas medidas con medicamentos que van dirigidos hacia este receptor, ¿no? La presencia de este tipo de receptores en general, en líneas generales. Otra de las siguientes viene a ser muy probablemente un hallazgo tardío. Aquí, como hablábamos, la afectación de piel es T4. Pueden ver ahí T4B, piel con edema, ulceración o nódulos satélites en la mama. Ajá, ahí está. Hablamos de el T4, que habla de la afectación de la piel con la retracción del pezón o de la piel, porque también tenemos otra afectación que hablamos del carcinoma in situ, como es el ductal in situ, que puede estar asociado a la enfermedad de Paget. Entonces, obviamente no asociado a tumor, o sea, si hay un tumor tienes que evaluar el tumor, ¿no? Pero si no hay tumor y ves que tiene ese, entre comillas, ese eczema a nivel areolar, eso va a estar asociado a un carcinoma ductal in situ,
por lo general, y eso le da la clasificación T y S, ¿no? No llega a T1 porque está in situ. Pero aquí te dicen claramente retracción del pezón o de la piel. Definitivamente entonces es un T4. Esta pregunta no vale la pena comentarla mucho, ya que pues es un, es un poco confusa, porque hablamos, bueno, de las alternativas que tenemos ahí. La que está considerada un antioxidante es la vitamina E, ¿no? Y obviamente esa podría ser el tratamiento indicado, ¿no? Pero es muy variable porque los estudios no han demostrado fehacientemente la asociación entre los antioxidantes y la mastopatía fibroquística. También hay estudios que mencionan sobre el consumo de café, ¿no? Que está asociado al dolor en la mastopatía fibroquística. Pero aquí en esta paciente dice que es no dolorosa, ¿no? Entonces, ¿para qué la vas a tratar si es no dolorosa? Si no le molesta. Muchas mujeres van a tener mastopatía fibroquística. La mayoría de ellas es asintomática y no está indicado ningún tratamiento. Algunos mencionan que esta mastopatía fibroquística, ¿no? Como la mastopatía fibroquística implica varias subpatologías, algunas de ellas pueden estar asociadas nada más a un proceso evolutivo natural de la mama. Es todavía un tema que está en estudio. Por lo tanto, no vamos a ahondar mucho en el por qué la vitamina E fue la clave que eligieron. Es una clave oficial. Si vuelve a venir la pregunta tal cual, se marca la misma clave. La mastopatía fibroquística, enfermedad frecuente en la mujer premenopáustica, obedece al hiperestrogenismo. Sí está asociada a hiperestrogenismo porque se origina también de los ductos. Parece que los ductos son sensibles al estímulo estrogénico. Justo la unidad ductal. ¿Cuál es el gen más frecuentemente implicado en el síndrome del cáncer de mama hereditario? Tienes los BRCA1, sobre todo en cáncer de mama, cáncer de ovario también, BRCA1, el cáncer de mama en varones, BCA2. Esos podrían ser unos datos que pueden preguntar, ¿no? Volpera de 5 días refiere mastalgia y herida en el pezón de la mama derecha, antecedentes de cáncer de mama en madre y hermanas, examen tumor, calor, rubor, dolor, cuadrante superexterno, pero es puérpera, pues, ¿no? Te quieren confundir, vas a marcar cáncer porque estamos en cáncer. Igual, tumoración con signo de diflogosis, puerperio, mastitis. Si la mastalgia es un dolor localizado, ¿qué debe descartarse? Dolor, el cáncer no duele. El fibroadenoma, por general, es no doloroso. La mastitis, sí, pero no es localizada. Entonces, absceso. Causa más frecuente, Staphylococcus aureus. Bien, con esto hemos terminado ya con 110 preguntas del primer test de oncogíneco. Vienen 2 test más sobre este tema. Bien, continuamos. Hasta luego.